Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 404 de la séptima temporada. Hoy, la batalla cultural y espiritual con Edgar Pacheco, el Papa Francisco, el Cardenal Viganò, Agustín Laje y la realidad para muchos desconocida de estos tiempos. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok, podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Yo, miren, les voy a ser muy sincero, no soy muy seguidor del contenido de Agustín Laje. No lo digo por denostar a Agustín Laje, la verdad es que sé que es una persona muy inteligente y muy capaz de demostrar sus posturas, sus tesis, y también que ha sacado la cara por los principios conservadores que muchos cristianos y católicos sostenemos. Así que de verdad que no tengo nada en contra de Agustín Laje. Yo personalmente me gusta mucho más el contenido de Lucas Carena en su contenido La Brújula. Y sé que los argentinos tienen mucha capacidad, ¿no? Y han dado al mundo muchos muy buenos pensadores. También sé que dentro de Argentina está un núcleo muy fuerte de nacionalismo que le ha dado duro al progresismo. Eso no se puede negar y eso no se puede dudar. Y Agustín Laje creo que es uno de ellos. Ahora, no consumo mucho el contenido de Agustín Laje y a lo mucho creo que he leído 2 libros de él. El libro negro de la nueva izquierda y el último que leí fue el de Batalla Cultural, que me pareció fenomenal. Una persona muy inteligente, muy capaz, muy docta y muy elocuente en sus palabras. Pero yo dije la vez pasada que una persona que se introduce a la batalla cultural sin conocer los postulados teológicos se me hace que es deficiente. Es deficiente porque termina sucediendo lo que le sucedió a Milei, ¿no? Milei en Argentina, que se había propuesto acabar con el aborto, ahora le da una concesión al aborto porque está en esa línea no política, más allá que teológica. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de geopolítica, o yo cuando hablo de geopolítica, tengo en claro que una es la visión geopolítica de cómo se van interpretando los datos, ¿no?, que están sucediendo en el mundo en tiempo real, y otra cosa es cómo se interpreta el texto bíblico de esos datos, que vendría siendo la escatología. Yo no soy muy docto en escatología, pero sí me gusta mucho la geopolítica, me gusta mucho leer autores de geopolítica que me mantengan al tanto de cómo funciona el mundo, los entramados políticos, las decisiones de los estadistas, etcétera, etcétera, las organizaciones supranacionales, etcétera. Bien, el asunto aquí con Laje es que él se dice católico, pero no es teólogo, desconoce muchos de los principios del catolicismo. Yo no sé si Laje sabía, por ejemplo, que el catolicismo tiene una llamada doctrina social, y la doctrina social pues tiene por fin contribuir, insertar en la dinámica del debate de parte de la iglesia el cómo debería funcionar correctamente una sociedad. Los católicos, por lo tanto, se oponen, ¿no?, al liberalismo. Por eso tú tienes ese debate de que Dante Urbina, conociendo la doctrina social, dice, no se debe votar por Milei porque es un liberal. Pero tienes acá a Barrabás que dice, no, sí se puede votar por Milei porque Milei está a favor de los valores morales. Bueno, eso pasa cuando no conoces los principios de tu iglesia y haces batalla cultural. En ese sentido, creo yo que los evangélicos pueden sumar mucho más. Los evangélicos también tienen ciertos principios dimanados de las escrituras y a veces caen en el fanatismo, ¿no?, de que quieren interpretar el mundo siempre a través del lente de la Biblia sin darse cuenta que el mundo funciona en su propia dinámica debajo de una aleatoriedad que Dios ha dispuesto. Geopolítica y escatología, geopolítica y Biblia, a mí se me hace una bomba, ¿no? Buenísima, durísima, porque al final de cuentas, cuando estás haciendo argumentación, estás tratando con individuos que desde tu cosmovisión están caídos, han pecado, han dejado a Dios por los ídolos, por sus propias vanidades, por su propio egocentrismo, por sus propios pecados. Entonces, obviamente me sucede lo mismo que en la psicología. La psicología es positivista, es decir, la terapia cognitiva conductual no tiene por fin la preocupación de la religión, sino del religioso, el religioso y sus problemas mentales, y por tanto no asume una postura en el que la falla, ¿no?, central sea el pecado del hombre. Entonces, para mí está limitada, ¿no? Un psicólogo que pueda cumplir con todo tal cual, ¿no?, sería como mi hermano Cyber Sablo, que además de ser psicólogo, también cognitivo-conductual, es teólogo. Y ahí haces una mancuerna muy bonita de una visión, una visión más holística de hablar de neuma psicosocial. Una persona tiene problemas neuma psicosociales, no solamente psicosociales. Y al ser una unidad psicosomática, tienes que abordar también la postura
psicológica del individuo, pero también la postura espiritual del individuo. Entonces ahí se hace una visión más holística. Lo mismo pienso yo con el asunto de la apologética, hermanos. En el asunto de la apologética pienso exactamente lo mismo. Por eso yo decía la otra vez de Horacio Giusto, ¿no? A ver, no sé, Horacio Giusto, no sé si lo pronuncié bien. Discúlpame, Horacio, si estás viendo esto. Horacio Giusto. Horacio Giusto, yo sigo su contenido, me parece una persona igualmente muy inteligente, muy capaz y que puede aportar muchísimo en el sentido de la batalla cultural, pero no me gustaría que él se manchase en el asunto de la apologética, porque la apologética, como nosotros la vimos en las redes sociales, a veces está minada, ¿no? Está minada y está llena de basura. Y a veces que estoy viendo su contenido, veo que le afecta mucho, ¿no? A Horacio Giusto le llega a afectar mucho lo que algunos católicos llegan a decir de él, y entonces pierde a veces hasta media hora, 40 minutos tratando de dar una defensa de esas personas que, a ver, son inmaduras. Y Horacio Giusto debe entender también que el gran cúmulo de personas de una sociedad no se componen de doctores, ni de filósofos, ni de personas que sean capaces, ¿no?, de enarbolar un pensamiento muy elevado. La mayoría de la gente lo denosta porque no es católico como ellos son católicos, y le gustaría que él fuese católico como ellos son católicos. Entonces, Horacio Giusto, como otros que hacen batalla cultural, tienen que entender que al hacer ellos batalla cultural son el individuo por sobre la masa, ¿no? Y así pueden apoyar mucho más porque el intelecto no está en la masa, siempre está en el individuo y el individuo guía a la masa. Si él se mete a pelear con todos los que se le ponen enfrente, se va a manchar, ¿no? ¿Y cuál es el punto? Va a perder mucha fuerza que pudiera meter ahí en la batalla cultural. Yo a veces sigo su contenido, me gusta su contenido, creo que está al nivel de un Laje fácilmente, está al nivel de un Lucas Carena, de un Pablo Dávoli, me gusta. Otro, por ejemplo, que hace contenido así es Jonathan Ramos. Jonathan Ramos sí conoce teología y él habla mucho de la metapolítica. Yo estoy de acuerdo en eso de la metapolítica, es una de las tesis que hablaba Salvador Borrego, ¿no? De la metapolítica, la lucha espiritual que trasciende más allá de la política, que es una lucha entre el bien y el mal, espiritual, etcétera, etcétera. El asunto con Jonathan Ramos es que tiene muy descuidado la imagen visual de su canal, es decir, parece un canalucho ahí, ¿no?, que surgió de abajo de una piedra. Si Jonathan Ramos se tomara el tiempo de entender que en las redes sociales todo tiene que ver con lo visual, Jonathan Ramos despegaba como la lumbre, ¿no? Yo a veces estaba viendo el video de Jonathan Ramos que hizo de la respuesta a Rusarín, ¿no? Hizo una respuesta a Rusarín y la respuesta que da Jonathan Ramos a Rusarín del aborto es impresionante, buenísima, una cátedra puntual de cómo responder a un sofista. El problema es que el video está en 240 HP. El video está en 240 HP. Entonces, a veces se vuelve tedioso, ¿no? Que estás por acá hablando y por acá está la voz y por acá está el contenido y parece que grabaste con una calculadora. Johnny, ponte las pilas con eso. Ponte las pilas con eso. Si tú haces un contenido de calidad, a ver, si nosotros tenemos la intención de llegar mucho más lejos, obviamente que el contenido de calidad importa. Y vas a decir, no, no importa, porque lo que importa es el argumento. No, discúlpame, querido, es que estás utilizando las redes sociales y las redes sociales son visuales. Entonces, hay que ser sabios y pragmáticos en las cosas que tenemos que ser sabios y pragmáticos. Habiendo dicho eso, quiero ver algunas de las declaraciones que ha hecho Agustín Laje al respecto del catolicismo. Agustín Laje es católico. Yo creo que como el 80% de nuestra gente en Hispanoamérica es católica, ¿no? No sé si él representa un catolicismo formal, militante como tal, lo dudo, pero al ser católico creo que se debe, ¿no?, al catolicismo y le debe cierto respeto y deferencia por ser la religión que él profesa, aunque sea de forma nominal. Pero me ha parecido muy interesante que tampoco a Agustín Laje lo ha dejado inamovible el caso de Francisco. Francisco ha venido a ser como la piedra en el zapato hoy mismo, ¿no? No es como que la Iglesia Católica no ha tenido papas liberales o papas que han sido, yo qué sé, que no han cumplido los caprichos, ¿no?, o las expectativas de las personas. No, pero Francisco ha venido a ser la piedra en el zapato, yo pienso por dos cosas. Antes de pasar al video de Laje, yo pienso que esto es por dos cosas y se las voy a comentar. Primero, porque estamos en la tercera generación del Concilio Vaticano II. Si ustedes se fijan, Vigano tiene 80 y tantos años ya. Hans Küng, pues también ya veterano. Creo que hasta ya murió Hans Küng, ¿no? Y la mayoría de los que pertenecieron al Concilio Vaticano II están viejos. Entonces, esa crítica que se empezó a gestar en el diálogo postconciliar, es cuando acaba el Concilio Vaticano II, se fue acallando de inmediato, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI fueron fieles a muerte al Concilio Vaticano II. Por eso a mí me parece un tanto extraño que la crítica sea tan fuerte a Francisco y no sea la misma crítica a Juan Pablo II, que besó el Corán,
o a Benedicto XVI que, promovió el ecumenismo, el diálogo interreligioso y las guías del Concilio Vaticano II a muerte, defendieron a muerte. ¿Por qué a Francisco? Yo les voy a decir por qué a Francisco, esta es mi tesis. La razón de por qué a Francisco es porque Francisco ya cala más hondo en una generación, la tercera generación, que ya ve mucho más acentuado el progresismo en sociedad, ¿sí? Y como la sociedad está sumamente polarizada, como en Estados Unidos, que ahorita el 23%, ya lo vi, el New York Times dice que el 23% de la generación Z se declaran homosexuales, que es terrible. La gente está tan polarizada y en medio de la polarización la gente pide héroes. El culto al héroe nunca se va a acabar, hermanos. Por eso existen las dictaduras y siempre van a existir las dictaduras. La gente pide un héroe que represente también los principios que ellos quieren vivir. Por eso ahorita en Europa hay un intento de resurgimiento de la ultraderecha con Vox en España, con Le Pen en Francia, con la derecha en Alemania, ¿no? Que eso es peligrosísimo, en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque la gente también quiere tener a su héroe, al hombre fuerte que represente los principios que ellos quieren vivir. Por eso la gente está enamorada de Putin. Porque la gente en Rusia, la gente eslava, voltea a ver a Occidente y dice, Occidente es una prostituta. Si nosotros dejamos a Putin y entra uno de estos tíos auspiciado por la CIA, nos van a mandar al traste, ¿no? A Rusia. Lo mismo pasa en Europa del Este, con Víctor Orbán, con Polonia, con Hungría, que dicen, oigan, si nosotros seguimos los postulados de la Europa Occidental, no vamos a ir al traste. ¿Por qué? Básicamente porque ellos leen a la sociedad y leen cómo se está llevando todo a cabo en Occidente y dicen, no queremos tener nada que ver. Y nosotros en Occidente, que estamos viendo exactamente lo mismo, sobre todo aquellos que somos conservadores, decimos, quiero también a alguien que represente los principios y valores morales que yo tengo, que yo vivo en sociedad. Por eso aquí en México, a los que son de México, el Partido Acción Nacional, que representaba esos valores, sobre todo auspiciados del catolicismo romano, hace poco en una conferencia acaban de decir que van a regresar a sus antiguos valores. ¿Por qué? Porque se metieron en la línea del progresismo para ganar el voto del LGBT y no les funcionó. Es decir, arrasaron con ellos y tenemos hoy a una socialista judía que nos va a gobernar por los próximos 6 años y que va a ser un desastre para la economía de Estados Unidos y para la nuestra, porque tanto el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos es judío, como Sheinbaum son judíos, y van a abrir las fronteras. Si Biden gana, se destruye Estados Unidos, ¿no? Si Biden gana, los estadounidenses esperen lo peor en cuanto a fronteras abiertas. Bien, el asunto aquí, hermanos, es que estamos en la tercera generación del Concilio Vaticano II y los millennials que traen bien interiorizado esta lucha por los valores, está bien polarizado, han visto en Francisco como la gota que derramó el vaso. Ya no aguantamos más. Esto es como, Francisco es como, ya no aguantamos más. Aguantamos a Juan Pablo, aguantamos a Benedicto, que seguían la misma línea, ¿eh? No es como que se sorprendan de Francisco, pero Francisco es el ya no aguantamos más. Ese por un lado. Y segundo, que las redes sociales, escuchen bien esto, esta es mi tesis, las redes sociales han venido a ser, un canal de información tan impresionante que por si ustedes no sabían, Mubarak Hosni, que fue el presidente el dictador de Egipto, fue destituido cuando se arrancó la supuesta primavera árabe por Facebook. Porque por medio de Facebook se convocó ese sentimiento, elucubró ese sentimiento de hartazgo de la gente y se convocaron por Facebook y empezaron pequeñas marchas por Facebook. Y luego después las marchas empezaron a subir hasta que se estalló en un movimiento social. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica no se ha dado cuenta del poder de las redes sociales. Las redes sociales tienen un poder de convocatoria impresionante que muchos de nosotros seguimos pensando, ¿no? En la década de los 40, con esos grandes mítines, con esos grandes dictadores y sus peroratas que asusaban el sentimiento nacionalista. Eso ya no es necesario. Ahorita tú convocas a través de las redes sociales, mira, ahorita estamos aquí casi 1,700 personas conectadas. Y la gente escucha y la gente empieza a interiorizar principios que se vierten en las redes sociales. Y yo creo que la Iglesia Católica no se da cuenta del poder que tienen las redes sociales. Las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, lo hizo hasta el cansancio, se ganaron en las redes sociales. Se ganaron en los foros de Reddit, se ganaron en los foros de 4chan. Cuando millennials, jóvenes, estaban en esa guerra de memes que el New York Times tomó. Las redes sociales han venido a ser una piedra en el zapato para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahora tienes a un padre, a un sacerdote ultraconservador tomando las redes sociales con una comunidad de 1 millón de personas que lo escuchan. ¿Y qué pasa? Que ese 1 millón de personas van a empezar a despertar y decir, aquí algo está mal con Francisco. Eso no lo tenías con Juan Pablo II, queridos.
Acá está otro, por ejemplo, que tiene otros 3 millones de seguidores, 500,000 seguidores, prende la cámara y empieza a hablar y dice, algo aquí está mal, algo aquí está podrido, y toda esa gente que le tiene cariño, que le tiene amor, que le tiene deferencia, va a decir, exactamente, algo aquí no está bien, y entonces empieza a crear una polarización por las redes sociales. Esos dos factores, creo yo, son centrales en el por qué el catolicismo está en esta encrucijada con Francisco, y no lo estuvo con Benedicto, y no lo estuvo con Juan Pablo II, y no lo estuvo con Juan XXIII o Pablo VI, que llevaron a cabo el Concilio Vaticano II. Tercera cosa, todo movimiento necesita un punto de cohesión. Y aquí el punto de Vigano es muy importante. Escuchen bien por qué. Todo movimiento necesita afiches, necesita propaganda, necesita un punto de cohesión. Tú no vas a creer que la esvástica surgió nada más porque sí. Goebbels, que era el ministro de propaganda del nacionalsocialismo, tenía bien estudiado al marxismo. El marxismo era tan atrayente no solo por sus colores. A ver, el símbolo de la hoz y el símbolo del martillo juntos azuzaba el sentimiento de esos trabajadores que se sentían obviamente enajenados, ¿no? Por los patrones. Entonces, a eso súmale las peroratas, los meetings, las marchas, los himnos. Obviamente la propaganda jugó un poder impresionante. El nacionalsocialismo tuvo lo suyo. Tuvo el afiche de la esvástica, tuvo los mismos colores rojo y blanco, tuvo los mítines, tuvo las peroratas, tuvo las conferencias, tuvo las marchas, etc. Bien, ¿cuáles son esos puntos de cohesión en el catolicismo actual y por qué Francisco los tiene bien leídos? El punto de cohesión, escuchen bien católicos, porque esta debería ser su lucha. Si de verdad ustedes quieren hacer una lucha, esta debería ser su lucha y aquí está su lucha. El punto de cohesión y el punto de rebelión central para los católicos conservadores ha sido la llamada misa en latín. Porque la misa en latín representa ese antiguo catolicismo que no representa el Concilio Vaticano II. Y entonces ustedes van a darse cuenta que la misa en latín viene siendo el punto de cohesión entre aquellos que son conservadores. Y vas a tener a todos esos sacerdotes que hablan de la misa en latín. Por eso Francisco, muy astuto, les prohibió la misa en latín y la misa en latín está prohibida. Esto les digo para que ustedes se den cuenta de que realmente nosotros ya tenemos este tipo de luchas bien leídas, ¿no? Pero realmente así es. Luego, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia, también lo van a ver, hay una diferencia entre los sacerdotes del Concilio Vaticano II que ya no se ven con la necesidad de llevar la sotana, de llevar el cuello clerical negro, y los sacerdotes que representa el Concilio de Trento. Todos esos sacerdotes conservadores por lo general van a ir vestidos de negro, hermanos, con sotana y con cuello clerical, porque de esta forma ellos van a identificarse, ¿no?, con ese grupo de personas que están en la misma línea. Ahí lo tienen. Y la tercera, tristemente, y aquí voy a decir que por eso nosotros estamos en lucha, es que ellos, los conservadores, al creer que los protestantes fueron los que se involucraron en la protestantización de la iglesia, nosotros somos el objeto desagrado que hay que vencer. Siempre tiene que haber un objeto desagrado, hermanos. Nosotros representamos la modernidad, nosotros representamos la raíz de los males. Con Lutero nace la modernidad, la ilustración, el humanismo, el modernismo que se metió a la iglesia. Los protestantes fabricaron el Concilio Vaticano II. Los protestantes son aquellos, van a ser los protestantes. No, ni se espanten, porque todos tenemos un objeto desagrado, ¿no? Los nazis tenían a los marxistas y a los judíos, los marxistas tenían a los burgueses, ¿no? La OTAN tiene a la tenía la URSS, y así siempre va a haber un objeto desagrado. Le preguntas a Chávez, pues va a decir el imperialismo yanqui. Siempre es así, siempre hay un objeto desagrado y es necesario para cohesionar a las personas y así cohesionas a las personas. Por eso, y aquí viene para ustedes, queridos hermanos que están en el chat, es por eso que vimos una intensificación de la apologética, porque al ser nosotros el objeto desagrado que tiene que ser combatido, aumentó la apologética contra los protestantes. Bueno, aquí es donde nacemos nosotros, aquí es donde nace la Alianza Evangélica, porque ninguno de nosotros estábamos haciendo apologética contra el catolicismo. Hace poquito me encontré en las redes sociales con un tipo que se llama Brigada Antifraude, algo así, Brigada Antifraude, que tiene cientos de miles de seguidores y es hispanista, ¿no? Y quiso debatir conmigo teológicamente, pero no es teólogo. Entonces prefirió irse, ¿no? Porque lo suyo es el hispanismo, ¿no? El tratar de azuzar a la gente para que vuelva a rememorar ese sentimiento hispanista de la gran Iglesia Católica. Eso no existe, eso no va a existir ya. Creo que aquí hay un punto en el que yo puedo estar de acuerdo con Laje, puedo estar de acuerdo con ciertos católicos y decir, tanto ustedes como yo podemos hacer una lectura puntual de lo que está sucediendo en la sociedad. La sociedad actual está occidental, se está pudriendo y está en los tramos finales de una lucha que infiltró nuestras instituciones, incluidas hoy nuestras iglesias. ¿Sí?
Nosotros no somos su enemigo, porque nosotros también estamos lidiando con ese cáncer. En ese sentido, nosotros no somos su enemigo. ¿Podemos diferir con usted? Sí, y lo vamos a seguir haciendo. Eso no va a acabar. El debate da para mucho. De hecho, la Iglesia Católica creo yo que ha sido muy astuta en propiciar el ecumenismo, ¿no? Porque eso debilita la apologética del lado evangélico, que es militante contra el catolicismo. Pero bien, voy a poner aquí los comentarios de Laje. Vamos a verlos, ¿les parece? Vamos a verlos y luego hacemos algunos comentarios. La respuesta que le dio Agustín Laje a un sacerdote que intentó defender al Papa Francisco. Esto es una bomba, pero yo me cansé de la hipocresía. Me cansé, o sea, estoy hasta acá de la hipocresía. Acá con lo que voy a tirar una bomba, ¿bien? O sea, esto es una bomba, pero yo me cansé de la hipocresía. Me cansé, o sea, estoy hasta acá de la hipocresía. Javier Milei hizo más en la Argentina por los niños en gestación que lo que hizo el Papa Francisco. Este es uno de los tweets que escribió Agustín Laje y puso: el Papa va a Canadá a pedir perdón y a arrodillarse al establishment de Trudeau, el primer ministro de Canadá, que es pro-gay pero a muerte, pero guarda absoluto silencio sobre la violenta persecución que sufren hoy los católicos en Nicaragua. Amigo del globalismo, amigo de dictaduras, basta de encubrimientos y mentiras, eso es lo que es. Bueno, una persona que tiene tanto auge en las redes sociales con millones de seguidores, este tipo de comentarios obviamente no dejan sin sentimientos a ninguno, ¿no? Yo, por ejemplo, como protestante digo, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo no voy a ir a pactar con la iglesia china, sino darle fuerzas, ¿no?, con mi mensaje a la iglesia perseguida en China. Apoyar, buscar las maneras de apoyar a la iglesia perseguida, no a poner obispos auspiciados por el PCC. Pero bueno, vamos a seguir. Luego puso otro. Agustín, has dejado claro. Fíjate lo que dice aquí. Dice, a ver, déjeme lo pongo. Ahí va. Les duele la verdad. Eligen mentirse y mentir a los demás. Creen que si critican al Papa están pecando. Creen que mintiendo evitarán el pecado. Ponen al Papa al nivel de Dios. Creen que es infalible en todo. Es gente extremadamente confundida. Es impresionante, ¿no? Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con él. Aunque él sea católico, aunque él sea budista, aunque lo que sea. Es decir, lo que él está diciendo es una lectura puntual de lo que está sucediendo hoy en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene a un hombre al frente que está totalmente alineado a la agenda de Davos. Ahorita les voy a decir algo de lo que yo he venido diciendo acerca de lo que va a suceder en los próximos años, para que se pongan atentos. Pero acá tenemos a una persona que está haciendo una lectura puntual, es verdad. Yo estoy con Laje. Yo estoy con Laje en eso. Ahora, es muy triste, ¿no?, que los puntos de cohesión del catolicismo romano, uno de ellos haya sido ver al protestantismo como el objeto desagrado, porque eso ha desatado una guerra en las redes sociales. Pero si nosotros vamos más allá de esa guerra, es cierto, tanto católicos como cristianos protestantes tenemos un enemigo en común que se ha infiltrado en nuestras instituciones. ¿Que hay que ser tan ciego para no verlo? ¿Hay que ser tan torpe para no entender eso? Que en esta guerra los protestantes no estamos excluidos, sino que también nuestras instituciones están totalmente, infectadas de ese cáncer. Luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, todos fueron infectados y quedamos un remanente que está luchando. Lamentablemente tenemos que unir dos fuerzas, ¿no? Porque por un lado tenemos, wow, mamita, felicidades, da un besito. Por un lado tenemos al progresismo por acá y por otro lado tenemos que estar defendiéndonos de los católicos, porque el proselitismo está full. Pero miren lo que dice acá. Agustín, has dejado claro que tú no representas un concilio, alguna organización eclesiástica, cristiana, pero gran parte de los evangélicos, católicos y otros movimientos religiosos se identifican. ¿Dónde converge el mensaje de estos organismos con el de Agustín Laje? Bueno, vamos a ver, yo soy católico, Okay. Yo no represento a ninguna iglesia, de hecho yo no tengo estudios teológicos ni bíblicos, no soy un gran conocedor de estos asuntos, yo soy politólogo y me dedico sobre todo a la filosofía política. Ahora bien, la Agenda 2030, que es de la que acabamos de hablar, Claro. y los virus culturales que han insertado en Occidente tienen un enemigo común.
común, que son, digamos, las distintas iglesias cristianas. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Es verdad lo que dice la AG. La Agenda 2030 tiene que cambiar, por supuesto, el cristianismo, porque el cristianismo es un bloque de contención. No solamente porque tiene dos canales por los cuales derrama su bendición a la sociedad, que es la familia, por supuesto, que protege a la familia, tiene principios, por supuesto, que protegen a la familia, y la iglesia como tal es moralizadora de la sociedad. Entonces es un rival a vencer. Así como las principales universidades del mundo son un rival a vencer, porque desde ahí se dicta cátedra y, por supuesto, enseñas a la gente, que ahorita se adoctrina, ¿no? También hay que vencerlas. Bueno, fueron infiltradas. George Soros, con su Open Society, tiene infectadísimo, como bien dijo Víctor Orbán, ¿no? Víctor Orbán dijo, aquí la Universidad de Soros no la queremos, porque la Universidad de Soros aquí lo único que ha venido a hacer es adoctrinar al pueblo, y la corrieron de Hungría. Es cierto lo que dice el AGE. Ahorita se van a dar cuenta de lo que va a suceder con la Agenda 2030, se los voy a mostrar. Bien, al debilitar a las iglesias, debilitas de facto a las familias. Las familias ya no pueden responder como un bloque monolítico sumado a una institución que las representa, sino ahora ellas responden, a ver, individualmente. Mi familia está en contra de eso. Sí, pero en tu iglesia no están en contra de eso. Entonces tú terminas siendo el clavo suelto antisocial, el rebelde, el troglodita, ¿no? El anquilosado. Por eso, para mí, la lectura de el que Roma haya abrazado fiducia súplicas, el que Roma no le ponga un freno a la iglesia alemana, el que Roma vea literalmente, o los fieles vean cómo James Martin promueve la agenda LGBT abiertamente, bendiciendo homosexuales que están en una degradación moral terrible, para mí literalmente eso marca el punto de inflexión de lo que sucedió con la institución católica romana. Eso es real. Ustedes no crean que yo siento gusto de que la Iglesia Católica Romana caiga. No, es una de las últimas instituciones. Es una de las últimas instituciones de Occidente que servían como un bloque de contención a toda esta vorágine destructiva. Pero ahora hemos perdido también a la Iglesia Católica Romana, y ahora encontramos ya la respuesta, ¿no?, de esta curia rosa que se siente totalmente respaldada por el Tucho Fernández, que está al frente del Dicasterio para la Doctrina, por los obispos de la iglesia alemana, que literalmente le han dicho a Francisco no. Francisco lo sabe, también no es como que Francisco, ¿qué está pasando en Alemania? Este es un problema de décadas, pero que para evitar un cisma se había mantenido a tope, a raya. Bueno, ya no se puede evitar el cisma, o estás con la iglesia alemana o la iglesia alemana se te va de las manos. Francisco fue puesto ahí como un conciliador, por supuesto, porque es un papa mucho más abierto de mente que Benedicto, que era el Rottweiler, ¿no? Rottweiler dijo, ahí nos vemos, yo no tengo nada que ver aquí, y nos vemos. Entonces, por supuesto, queridos hermanos, que la caída, ¿no?, paulatina que está teniendo la Iglesia Católica Romana es triste. Ahora alguien dice, no, pero es que estás interpretando mal fiducia súplicas. A ver, ¿es que nos tomas de estúpidos? Es que el documento de fiducia súplicas no es una lectura superficial, es una lectura concatenada de lo que viene surgiendo en el mundo. No es como que la Iglesia Católica o Francisco o el Tucho se levantaron un día y dijeron, vamos a hacer fiducia súplicas. No. Es la conclusión de una serie de procesos que viene también sufriendo la Iglesia Católica Romana de erosión moral. Eso es. Entonces, que alguien se levante con ese afán de defender el catolicismo, no tienes que defender el catolicismo defendiendo todo ultranza. Hay cosas que están mal. Y es aquí donde yo digo, hay falta de objetividad. Es como cuando dicen, pero tú eres metodista y los metodistas en Estados Unidos han caído. Bueno, yo me he cansado de decirlo. Los metodistas de Estados Unidos son apóstatas, abandonaron la fe, se tiraron a la degradación moral de este mundo corrupto. Van a pagar por él. Sepárense, la iglesia metodista de Estados Unidos está podrida, está putrefacta, se subió al tren de la Agenda 2030. En términos amplios, iglesias evangélicas, iglesias católicas, etcétera. Entonces, y esto no es algo que lo diga yo, o que yo lo concluya o a mí se me ocurra. Esto lo han dicho, por ejemplo, los informes del Foro Económico Mundial, cuya gente ha participado en la redacción de la Agenda 2030. La gente que hoy está en la dirección del Foro Económico Mundial ha participado de la configuración de la Agenda 2030 en el año 2015, entre el 2014 y el 2015. Y ellos ya han dicho, el cristianismo es nuestro principal problema. Por supuesto que el cristianismo es un problema. Por supuesto que el cristianismo es un problema y lo va a ser siempre, ¿no? Estaba platicando yo con un buen amigo que tengo en redes sociales, que me reservo su nombre, por supuesto, para no escrachar, no lo van a escrachar. Pero me pasó unos documentos muy interesantes de la influencia que tiene Karl Schwarz, ¿no?,
sobre los políticos del Fondo Monetario Internacional, sobre los políticos del Foro de Davos. Cuando uno de estos políticos no está en línea con el Foro de Davos, lo primero que hacen es que lo quitan de su página. Así que si ustedes quieren saber quién está en línea con el Foro de Davos, métanse a la página del Foro de Davos y todos los políticos que están ahí tienen que ver con el Foro de Davos. Ellos los financian, ellos los pusieron, ¿no? Como Sheinbaum aquí, que es hija de los Rothschild, de los Rockefellers, de los BlackRock, de Vanguard. Todos. Lo que está, por ejemplo, sucediendo en Argentina con Milei, para mí es triste, ¿no? Porque totalmente alienado al sionismo, al AIPAC, a la doctrina interna de la Oficina Oval de Estados Unidos, ¿no? Como en todos los países. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos. Para quien pregunta qué se puede hacer, no, a gran escala no se puede hacer nada. Absolutamente nada, ¿no? En Francia acaba de ganar la ultraizquierda, literalmente acaban de hacer un califato en Francia, ¿no? Un califato. Impresionante lo que está sucediendo en el mundo. Yo pienso que es triste, ¿no? Es triste que no nos demos cuenta de esto. Yo sé que México viene de degradación moral. Sheinbaum, su primera conferencia con dos banderas, una de los transexuales y una de los homosexuales, ni siquiera hay lealtad por los símbolos patrios, ¿no? Aquí te cuelgan ya en México, en los principales dependencias de gobierno, te cuelgan la bandera arcoíris y sin ningún reparo. Es decir, hay una agenda, hay un afiche y hay unos representantes. Y si tú tienes esa esperanza en ciertos representantes políticos, no, aquí no hay imponderables. Los imponderables son casos raros. Los hombres fuertes imponderables es rarísimo, ¿no? Que existan. Aquí en Hispanoamérica estamos batidos hasta el cuello, desde Milei hasta Sheinbaum, por donde le pegues, ¿no? Todos ellos responden a los principios de la agenda de Davos, de la Agenda 2030. Y a la agenda de Davos se le está acabando el tiempo. Y como se le está acabando el tiempo, porque estamos en 2024, le quedan 6 añitos. En los próximos 6 añitos es muy probable que ocurra algo que ustedes quizá no han escuchado, pero se los voy a decir. Cisne negro. El cisne negro ya se empieza a hablar, ya se empieza a especular del cisne negro, el cisne negro. De repente van a empezar a escuchar de eso, verán. Pero ahorita les voy a hablar de eso. Vamos a continuar. Ya han dicho, el cristianismo es nuestro principal problema. Those who do not adapt to this fourth industrial revolution will find themselves ousted and will lose. They will lose everything, including their freedom. In short, Klaus Schwab is threatening the head of government of the 20 most industrialized nations in the world to carry out the programmatic points of the Great Reset in their nation. This goes far beyond the pandemic. It is a global coup d'etat against which it is essential that people rise up and that the still healthy organs. ¿Saben qué me parece bien triste? Es que nuestra lucha, todos los que están luchando en redes sociales, todos los que se están levantando, todos los que están haciendo contenido, nuestra lucha no trasciende. Nuestra lucha no trasciende porque, como lo dijo Mara Mari, ¿no? El sacerdote ortodoxo, que es muy cierto, cuando la lucha pudo haber trascendido y le pudimos haber dicho no al establishment del Foro de Davos y decir no vamos a cooperar, fue en la pandemia. Y el 90% de los cristianos, católicos, ortodoxos, todos dijeron sí, sí señor, lo que ustedes nos ordenen, lo que ustedes nos digan, aquí estamos. Y esa fue una lectura para ellos, a ver, yo creo que precisa de dónde están los disidentes, porque algunos disidentes los desaparecieron, a otros los escracharon, otros perdieron su reputación, pero como dijo Mara Mari, ¿no? Los cristianos, tristemente desunidos contra esta quimera, ¿no? De 40,000 cabezas, se unieron todos juntos a lo que el establishment les dijo. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Que dejemos nuestros trabajos? Sí, 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 aquí están nuestros trabajos, lo que usted ordene. ¿Qué quiere? ¿Que no, que no salgamos? Sí, no salimos, no se preocupe, aquí voy a estar encerrado aunque pierda todo, porque usted me lo ordena, señor establishment. ¿Qué quiere, señor establishment? ¿Que deje ir a la iglesia? Sí, 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 yo dejo ir a la iglesia, señor, no se preocupe. ¿Por qué? Porque no es importante mi fe. No es importante. Aquí me voy a encerrar en mi casita. ¿Qué? 5 vacunas, señor establishment? Sí, 5 vacunas me van a meter.
Y a los disidentes, por ejemplo, MacArthur, que tuvo su iglesia abierta, dijo, no vamos a ceder, los escracharon en público, los escracharon en la televisión, los escracharon en los medios. Entonces la lectura ya está, 1984 de Orwell, ¿no? Yo hubiera dicho, no, ¿y dónde están esos que presumen que los cristianos de las catacumbas? ¿Se dan cuenta? El hedonismo, hermano, nos tiene atiborrados, ¿no? Cuando vemos nuestra salud o cuando vemos nuestros intereses menguar, parecemos cucarachas que salimos a escondernos, mi mato. Obedecemos al toque. Sí, tú eres esa, yo te voy a decir es donde tú digas. Oye, pero Jesús es el Señor, no vas a congregar. No. Él es el Señor, Él es el Señor. César es el Señor. Entonces la lectura fue impresionante. Y obviamente esto tiene que estar justificado. No es como que no se pueda justificar. No, pero es que yo no me quería enfermar y esto. Por supuesto que tiene que estar justificado. ¿Tú piensas que la gente que se va a poner la marca de la bestia no se la pone justificadamente? Claramente dice la Biblia, ¿no? Ahí dice, no podrán comer, no podrán comprar, no podrán vender. Es que tengo niños, tengo que comer, ¿Dónde está la paciencia de los santos? Me parece a mí que esa fue una lectura del Foro de Davos impresionante cuando hablan del Gran Reset, ¿no? Del Gran Reseteo. Tienen claro lo que tú vas a hacer y tienen claro que en el próximo Cisne Negro vas a hacer exactamente lo mismo. La disidencia está controlada, totalmente controlada, no solamente a través de las redes sociales que tú utilizas, a través de los medios de comunicación, a través del propio escrachamiento de la sociedad que está dormida. Aquí es donde se debe haber visto la fe de los santos. ¿Sabes que tú no? Métanos a la cárcel a todos, no vamos a dejar de congregarnos. Esta es nuestra fe, este es nuestro Cristo. Pero no, en ese sentido no pudimos, hermanos. Les duele, ¿verdad?, que algunos de ustedes se los diga, porque siempre que toco este tema, algunos justifican y digan, ay, hermano, pues es que yo no quería. Querías o no querías, pues todo lo hicimos. Todo lo hicimos. Of state start an international juridical process. The threat is imminent and serious. Since the World Economic Forum is capable of carrying out its subversive project, and those who govern nations have all become either enslaved or blackmailed by this international mafia. In the light of these statements, and those of others no less delusional. Aquí es donde yo digo, esta es la disidencia, estos son los profetas del Señor. Estos son los profetas del Señor. Estos son los que el Señor levanta en el último tiempo para avisar a su pueblo, los atalayas. ¡Ey, despierten! Hay una subversión mundial. Hay un chantaje mundial para que ustedes sean esclavos de estos principios que ellos van a establecer. ¿Y qué tenemos? A los propios católicos escrachando a este hombre. Aquí es donde yo digo, no. Que se lo merece, que es un rebelde. Literalmente este tío es uno de los pocos que les está plantando cara al establishment mundial y lo escrachas tú mismo. Entonces ahora entiendo por qué entre nosotros mismos nos criticamos y nos atacamos cuando se sucedió la pandemia. Then Yuval Noah Harari, Schwab's advisor. We understand how the pandemic first served as a trial balloon for imposing controls, coercive measures, curtailing individual freedom. En Inglaterra intentaron imponer las famosas ciudades de 15 minutos. El control es total, hermanos. El control va a ser total. En Inglaterra intentaron imponer las ciudades de 15 minutos con cámaras, ¿no? Con circuitos, como está en China. Y hubo un grupo de manifestantes llamados los Blade Runners que literalmente en las noches salían y tumbaban las cámaras. Más de 1,000 cámaras, no, más que 10,000 cámaras, no sé cuántas tumbaban en las noches. Y no se pudo llevar a cabo. Ahí tienes la resistencia, ¿no? Vayan, investiguen eso, verán. No pudieron implementar en algunas ciudades de Inglaterra las ciudades de 15 minutos porque los Blade Runners tumbaban las cámaras en las noches. Es decir, vivimos en cyberpunk. Es impresionante, ¿no? Esas personas no solamente piensan en ellos, piensan en ti, cabezón. Piensan en ti. Y este personaje que está aquí en medio, pues está pensando en ti, por eso está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Literal se jugó el cuello, este tipo está perdido. Este tipo no se va a arrepentir. Y para la iglesia este tipo perdió su salvación, está excomunicado. Aunque la excomunión no tiene por fin que te pierdas, tiene por fin que te arrepientas en la iglesia católica, él no se va a arrepentir. ¿Cómo se va a tragar sus palabras? Sería un tremendo cobarde. Entonces imagínense lidiar en la conciencia de saber que se perdió. Para la iglesia católica, para Cristo no. Seguramente para Cristo él no está perdido. Es un valiente. Freedoms and increasing unemployment and poverty. The new step will
will have to be carried out by means of economic and energy crisis, which are instrumental to the establishment of a synarchic government in the hands of the global elite. Yo no soy un estudioso de los temas teológicos. Entiendo que la homosexualidad aparece reiterada. Esta declaración de aquí del AG es impresionante. Escuche bien, ¿eh? Synarchic government in the hands of the global elite. Yo no soy un estudioso de los temas teológicos. Entiendo que la homosexualidad en la Biblia aparece reiteradas veces de una manera inequívoca como un pecado grave, como algo que no se condice con la forma de vida de un creyente cristiano. Eso a mí me parece indudable cuando se lee la Biblia, o por lo menos los fragmentos a los que me estoy refiriendo. Y sin embargo, el Papa Francisco ha tenido muchos acercamientos hacia los enemigos de la Iglesia. Personas que no tienen ninguna voluntad de ser parte de esa fe. ¿Y eso está bueno o está malo? A ver, contrariar la palabra palabra de Dios según tu propia fe para agradarle a un grupo minoritario extremadamente poderoso, a mí me parece que está muy mal. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Y lo está haciendo alguien que no es teólogo. O sea, no es teólogo, pero hace una lectura correcta de los tiempos. Y eso es lo que yo les digo, hay que hacer una lectura correcta de los tiempos y lo que está sucediendo es impresionante. O sea, está contrariando las escrituras, dice. Está yendo en contra de las escrituras por quedar bien con una minoría de personas. Lo que tú no sabes, mi querido Laje, bueno, sí lo sabes, es que esa minoría de personas, pues son los que dominan el mundo, ¿no? Y quizá muchos no lo saben, pero la fuerza de la iglesia alemana con su curia rosa representa a la mayoría de los católicos, a la mayoría de los clérigos, ¿no? Que son homosexuales. A mí me parece que si la palabra que se supone para los católicos, que es la palabra de Dios, es tan inequívoca al respecto, y bueno, que el Papa diga otra cosa, yo atendería mejor a lo que dice la palabra de Dios. Uy, 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 uy. Dígale que no. Si es que creo en ese Dios. Si creo en otro, pues bueno, podré atender a otros tipos de dogmas. Igual el Papa. Eso estuvo una bomba, ¿eh? Eso estuvo una bomba, mis queridos hermanos. Acá tengo, quiero mostrarles a continuación. ¿La familia? Quiero mostrarles a continuación algo muy importante. Miren. Este tipo de información, casi por lo general, se mueve en el mundo anglosajón. A ustedes no les llega esta información, porque los problemas del mundo anglosajón están leídos por los anglosajones de una forma distinta como los lees tú. Aquí en Hispanoamérica nuestros problemas son otros, ciertamente. Pero, a ver, hay que entender algo. No es como que nosotros vayamos a poder seguir nuestro rumbo. No, nosotros no vamos a poder seguir nuestro rumbo. Es que nosotros somos el patio trasero de los anglosajones, ¿no? Seguimos siendo así. Miren, esta información que les voy a presentar son capos de la política en Estados Unidos. Este es el general Flynn. El general Flynn formó parte del círculo de Donald Trump. El general Flynn fue uno de los que abiertamente dijo que el señor Jeffrey Epstein no está muerto. Este fue un general condecorado en los Estados Unidos y es muy famoso. De hecho, los seguidores del general Flynn son tan o más devotos que lo que son del Donald Trump. Y muchos piden que Donald Trump lo ponga a él, ¿no? De vicepresidente. Bien, Flynn tiene muy bien leído al establishment y al deep state en Estados Unidos. Él aquí va a decir algo, esta entrevista es reciente, él aquí va a decir algo muy importante que quizá tú ni siquiera te ha pasado por acá. Él va a hablar aquí de un evento llamado Cisne Negro. El Cisne Negro básicamente es un cataclismo que no se prevé, que no sabes de dónde va a venir, cómo va a empezar, qué va a pasar y que va a arruinar totalmente la economía. Hace un reseteo, algo que se va a pasar de repente. No es como que lo estás esperando, de repente surge en la escena, ¿no? Para que tú te des cuenta, mira, un cisne negro positivo sería, por ejemplo, la pastilla del Viagra, que la crean para una cosa y de repente, ¡pum!, sirve para otra. Tú ya sabes para qué. Y es algo sorprendente porque cambia la vida de millones de personas. Bueno, mira, esta información de Flynn marca un nuevo rumbo hacia los últimos 6 años que le quedan a la Agenda 2030. No sé si Dios tenga otros planes para nosotros, pero si Dios no tiene otros planes para nosotros, agárrense por lo que viene. Mira. Things we call them black swan events, right?
Black swan events are things that nobody imagined could occur, and yet they did, right? And then they have these incredibly, mostly devastating effects. I think El cisne negro tiene efectos devastadores, sí, por ejemplo, la crisis económica del 2007 con Obama, ¿no? Cuando explotó la burbuja inmobiliaria y Estados Unidos se fue a la quiebra así, pero el Estado rescató a los bancos en vez de rescatar a los contribuyentes, rescató a los bancos. Si no, en ese momento, Estados Unidos tiene en 1923 un crash económico, pero el Estado metió las manos por esos banqueros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el power, ahí está el poder. Ese fue un cisne negro. Nadie sabía qué iba a suceder. La burbuja inmobiliaria estaba, creciendo hasta que explotó. Y literalmente Estados Unidos, los bancos cayeron en picada, la bolsa de valores se vino en picada y se le llamó el martes negro, ¿no? Terrible, el martes negro. Pero bien, eso es lo que dice el buen Flynn. Dice que se espera un cisne negro. Algo similar va a pasar. Pero después tengo acá a Ron Paul. Dice, Edgar, voy a estar en Guadalajara. ¿Cómo puedo contactarme para intercambiar información? Dejarle mi libro para que lo critique. Ah, Guisto va a estar en Guadalajara. Ah, excelente, excelente. Alguien pásele, por favor, mi número de WhatsApp. Sería interesantísimo. Me encantaría ir a verlo, ¿no? No sé cuándo venga. Me encantaría ir a saludar. Me encantaría ir a ver la ponencia. Sí. Estaría genial, ¿eh? Si alguien tiene el contacto de Guisto, pásenle mi número, por favor. Acá tengo a Ron Paul. Este tío forma parte del Partido Libertario de Estados Unidos. Muy famoso también este tío. Noten lo que va a decir este tío. Estos tíos obviamente tienen una lectura de la economía mucho más, de lo que tú y yo vamos a poder acumular de conocimiento en una vida, ¿no? Porque se mueven en el ámbito justamente de la política, de la economía, del banco, de la bolsa, etc. Mira lo que va a decir aquí este tío. Escucha bien, pon mucha atención. Esta también es reciente. I think we're reaching this point where some sudden thing is going to happen. I believe in that theory of the black swan. Yes. It's going to pop up and it's not going to be controllable. But people, you ask, what can they do? I think the most important thing is understand what's going on. One is to protect the money. One is to protect your wealth. But when I go through this, when people really want to know some details, and I get a little more in detail, I said, but really, the most important thing you do is study and understand what's going on. Because if you come away from that and you're able to accumulate a lot and get by and you have your guns and you have stored food and all that, it's not going to work. You have to understand what's happening. You have to know it's coming. It's very, very dangerous. Me encanta cómo los estadounidenses siempre están pensando en dinero, ¿no? O sea, el tipo dice, viene un cisne negro, se va a podrir todo, es sumamente peligroso, es incontrolable, pero el tipo está pensando en dinero, en cómo enriquecerse en medio de la crisis. Un clásico pensamiento de ese capitalismo salvaje de los Estados Unidos, ¿no? Pensando siempre en cómo vivir el sueño americano enriqueciéndose. Y entonces dice, creo que se avecina el cisne negro, y obviamente ese cisne negro va a tener que pasar, hermanos, porque si se quiere implementar la Agenda 2030 con todos los postulados que la Agenda 2030 tiene, eso no va a suceder de la noche a la mañana, tiene que haber un evento. A ver, yo creo personalmente, esta es una tesis mía, que la pandemia era ese intento y no les funcionó, pero la pandemia era ese intento. Por eso después de la pandemia se hablaba del gran reseteo, ¿no? De la oportunidad, decía Klaus Schwab, que se nos ha presentado para tener un nuevo mundo, etc. La pandemia nos ha dejado un nuevo mundo. Yo creo que no les funcionó. Tienen que utilizar otro evento, ¿no? Ya sea o una guerra o, lo he dicho en otras ocasiones, la famosa gripe aviar. Lo van a hacer, porque la única forma de poner a los países de rodillas a expensas del Fondo Monetario Internacional y de las supranacionales es tener un evento que no puedan controlar. Y obviamente, una guerra obviamente le beneficiaría muchísimo a Estados Unidos y a todo ese deep state, pero una pandemia sería para ellos como fenomenal. Y ellos ya hablan, escucha bien, Bill Gates ya habla de la siguiente pandemia. ¿Cómo? O sea, una pandemia después de otra, una locura. No teníamos una pandemia desde la gripe aviar, de la gripa española, siglo XX, y ahora tenemos pandemias una tras otra, una locura total. Pero obviamente la gente que está dormida no sabe de esto, ¿no? Puede haber un crack financiero. Yo he pensado mucho en eso en Estados Unidos, dado que ellos controlan la moneda, lo controla la Reserva, que no es un banco privado, la Reserva de Estados Unidos. No es como que el Estado la controle. John F. Kennedy se opuso muchísimo a esto, ¿no? Pero bueno, así funciona. Los Judens controlan todo a través de la banca.
Los Juden, ya saben quiénes son los Juden, controlan la banca internacional y ellos dirigen la moneda, ¿no? Si sube, si baja la inflación, si hay crisis, si no hay crisis, ellos se enriquecen con todo esto. Pero bien, puede ser un crack económico, por supuesto. Ahora, dentro de los postulados de la Agenda 2030, ellos ya establecieron que Estados Unidos no va a ser más el líder del mundo. Ellos ya no hablan de un mundo unipolar, pero hablan de un mundo multipolar, ¿no? Entonces, muy probablemente un crack económico. Lo he dicho también en otras ocasiones, muy probable que en algún momento en Europa, en Estados Unidos, explote una bomba sucia, que también lo he dicho varias veces, que marque la pauta para que los países de la OTAN y Estados Unidos se unan en guerra contra Rusia, balcanicen a Rusia, ya no haya rivales a vencer. Hace poco Klaus Schwab estuvo en China, estuvo dando una plática acerca del comercio, y China forma parte, por supuesto, a ellos les favorece que China esté ahí. Kissinger tenía de los pelos a Xi Jinping, eso muy poca gente lo sabe, pero es la realidad. Entonces vamos a ver lo que dice esta señora Catherine Herray, es periodista del CBS News, muy famosa también en Estados Unidos. Dice que el 2024, that 2024 may be the year of a black swan event. Ya empiezan a hablar. El 2024 podría ser el evento de un cisne negro. Yo pregunto, ¿cuándo? ¿En las elecciones? Vuelvo a repetir, se están jugando todo en esas elecciones. Todos se van a jugar en esas elecciones. Y ya están los demócratas, ¿no? Que quieren que Biden ceda el lugar. Ahí está. This is a national security event with high impact that's very hard to predict. There are a number of concerns that I have that factor into that. Not only this sort of enduring heightened threat level that we're facing, the wars in Israel, also Ukraine. And we're so divided in this country in ways that we haven't seen before. And I think that just creates fertile ground for our adversaries like North Korea, China, and Iran. And that's what... Fíjense lo que dice este hijo del diablo de Schwab. Esta es una conferencia. Él dice exactamente lo mismo. Y él es el papas fritas del foro de Davos. Él es el que quita y pone presidentes actualmente. Mira lo que va a decir aquí. Mira lo que dice en esta conferencia. Esta conferencia también es reciente. Will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. Entonces, al buen entendedor, mis queridos hermanos, pocas palabras. Al buen entendedor, pocas palabras. Les quedan pocos años para la implementación de la Agenda 2030 y obviamente esta gente va a hacer lo impensable. Ya lo hicieron 2020, 2021 nos metieron, literalmente nos encerraron a todos para tratar de hacer su famoso reseteo. No les funcionó, pero lo van a volver a intentar. Y bueno, que el Señor nos ayude a todos los que estamos expectantes de lo que sucede en este mundo, porque ciertamente los tiempos son malos. Así que bueno, mis queridos hermanos, yo espero que este live, estamos casi 2,000 personas conectadas. No se olviden de dejar un like y gracias de verdad por contribuir con sus comentarios, con sus likes y por apoyar este contenido. Mis queridos hermanos, sepan de verdad que en la batalla cultural no tenemos enemigos a los católicos. Y yo lo he dicho siempre, tristemente tenemos que seguir haciendo apologética, esa es nuestra línea, pero también es bueno que la gente esté despierta, ¿no? Y en ese sentido hay católicos que son sensatos, y saben que el mundo se está pudriendo, que el mundo se está acelerando a su destrucción y que, bueno, tenemos a estos psicópatas al frente de nuestros países, al frente de los gobiernos supranacionales que meten las manos en nuestro estilo de vida. Y bueno, el cristianismo que había sido un muro de contención, hoy mismo está cediendo. Dios nos ayude a lo que viene. Bueno, mis queridos hermanos, les mando un abrazo fuerte. Gracias por haber estado hoy conectados. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartir. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.